¿Cuántas veces sacrificamos nuestra vida espiritual y familiar por culpa del exceso de trabajo? Y esto es algo que, como diría Rubén, a mí personalmente me apela. Es algo que me llama la atención. Te podría preguntar también, ¿conoces a alguien que necesita validarse comprando un mejor móvil que el que tiene su amigo, o comprando una ropa más bonita o más cara, o comprando un mejor coche, o comprando una mejor casa? ¿Conoces a alguien que necesita validarse así? Nos hemos encontrado con personas así. Yo recuerdo, no sé si decirlo o no decirlo, yo recuerdo cuando alguien se compró un coche chulísimo y a las pocas semanas, meses, al mes o así, apareció otro con otro coche mucho más mejor, más bonito, más, porque no podía, y aunque no podía pagarlo, le costaba un esfuerzo grandísimo. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces al que necesita tener una cantidad mínima de dinero como medida de seguridad y no puede soportar que su nivel o su dinero baje de esa cantidad? Porque se llena de ansiedad y se llena de infelicidad y se genera un problema en su vida. ¿Conoces al que deja de ser generoso por miedo a perder, por miedo a quedarse sin nada o a perder ese nivel de seguridad? Y sin duda que conocemos a un montón de gente que llevan un estilo de vida materialista, que no pueden pasar sin ir de compras en rebajas, sin ir de compras en cada temporada, sin tener de esto, sin tener de lo otro. Lamentablemente estamos metidos en una sociedad que tiene esta filosofía de vida, que tiene esta manera de enfocar su vida y que se resume y se reduce en tanto tienes, tanto vales. Y como nos llegan a vender esto y nosotros lamentablemente muchas veces llegamos a comprarlo, llegamos a creernos que esto es cierto. Jesucristo nos advirtió del poder esclavizante de las riquezas. Yo hoy la palabra le he titulado Dos amos, y ya sabéis por dónde voy. Yo creo que es imprescindible que aprendamos este asunto de cómo lidiar o cómo trabajar esa tensión entre Dios y las riquezas. Estuvimos hablando la semana pasada, cuando Dios llega tarde, lo que le pasó al pueblo de Israel, que cuando Moisés estaba en el monte y tardaba en bajar, y el pueblo se puso nervioso y le dijo a Moisés, a Aarón, le dijo, Moisés tarda mucho en bajar, ¿por qué no nos haces un Dios? Y construyeron ese becerro de oro, que fue el primer fracaso moral y espiritual del pueblo de Israel. Y yo os dije que no podemos juzgar tanto al pueblo de Israel porque somos fáciles o somos muy rápidos en señalar, en levantar nuestro dedo acusador, decir, idólatras, se han construido un becerro de oro en lugar de Dios y tal, cuando nosotros demasiadas veces nos hacemos nuestros propios becerros de oro. Y sin darnos cuenta posiblemente este sea uno de los becerros de oro que demasiadas veces o que muchas veces nosotros nos construimos también. Dos amos. Jesucristo nos advirtió precisamente del poder esclavizante de las riquezas. Esto está en Mateo capítulo 6, versículo 24, y es el versículo, el texto en el que quiero basar este mensaje, esta palabra, porque podemos quedar atrapados, podemos quedar controlados por el deseo, la búsqueda y la dependencia de los bienes materiales, del dinero o de las posesiones. ¿Cuántas veces esto nos marca y marca nuestra vida? Vivir para las riquezas nos aparta de lo verdaderamente importante, que es Dios y su reino. La esclavitud de las riquezas no se trata solamente de una cuestión de posesiones materiales,
sino también que es una cuestión de actitud y de prioridades. Podemos no tener nada o padecer necesidad y, sin embargo, también ser esclavos de las riquezas. Cuando hemos hablado muchas veces de la parábola cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, y dice, cuando la explica, dice que habla de los espinos, ¿no? La que cayó entre espinos, que los espinos crecieron y la ahogaron. Dice el engaño de las riquezas. Habla Jesús, ¿no? Entonces, el engaño de las riquezas puede ser pensar que tener mucho nos da la seguridad, y ese es uno de los engaños de las riquezas. El engaño de las riquezas es pensar que el dinero es la solución para todo. Que si me toca la lotería, mi vida va a cambiar para bien. Ese es el engaño de las riquezas. Entonces, si no tengo nada, pensar que si consigo tener, mi vida va a cambiar, es el engaño de las riquezas. Y cuando tengo mucho, pensar que eso me da seguridad, es el engaño de las riquezas. O sea, el engaño de las riquezas es tanto para los que tienen mucho como para los que no tienen nada. ¿De acuerdo? La esclavitud de las riquezas puede llegar a ser no solamente un asunto de tener o de querer tener, de avaricia, que lo es, sino que también es un asunto que tiene que ver con nuestro corazón, con la actitud de nuestro corazón y con las prioridades. Entonces, Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores. La palabra señores en el original griego es doulos, es Kyrios. Kyrios, que es Señor, pero la palabra servir, ninguno puede servir, es doulos, que viene de esclavo. Es decir, ninguno puede ser esclavo de dos amos, de dos dueños. Por eso lo he titulado Dos amos. Ninguno puede servir, ninguno puede ser esclavo de dos señores, de dos que mandan, de dos amos. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas se pueden levantar y tienen la facilidad de levantarse en cualquiera de nuestras vidas como un señor, como un Dios falso, como un becerro de oro que puede dirigir nuestra vida y al que podemos recurrir y acudir para que dirija nuestra vida. Y este es el peligro. Y Jesucristo dice: ninguno puede servir a dos señores. Ninguno significa que ni tú ni yo tenemos la capacidad de poder servir a las riquezas y servir a Dios. No podemos estar nadando y guardar la ropa. No podemos estar con un pie aquí y otro pie allá. Es clarísimo el Señor. Si servimos a las riquezas, no podemos servir a Dios. Entonces necesitamos mejorar nuestro servicio a Dios. Nosotros somos llamados a servir a Dios en todas las esferas de nuestra vida. Pero ¿qué pasa con el trabajo? Trabajamos muchísimo. ¿Para qué? ¿Para conseguir dinero? ¿Para qué? ¿Para servir a las riquezas o para servir a Dios? Esta es la clave. Esto es lo que pretendo un poco desembrollar esta mañana. Mateo 6:24, que lo hemos leído, nos muestra cómo las riquezas se pueden convertir en ese Señor que domine nuestra vida. Al igual que Dios debería de ser el Señor de nuestra vida, puede llegar el caso de que en vez de ser Dios el Señor de nuestra vida, sean las riquezas el Señor de nuestras vidas. Cuando las riquezas se convierten en el centro de nuestra atención, se transforman precisamente en ese ídolo que ocupa el lugar de Dios, haciendo que el deseo de tener cada vez más, de acumular bienes, de acumular dinero, sea nuestra prioridad. Y hay unas señales de alerta de que estamos bajo esta esclavitud de las riquezas, que incluyen la dependencia emocional de lo material, lo que hemos dicho antes, el deseo de tener más, tener mejor, tener más bonito. Luego los sentimientos de insatisfacción, porque cuántas veces sabes que estás, porque no, además que nos lo venden, nos lo meten por los ojos, la publicidad, te tienes que comprar esto para ser feliz, y luego te compras eso y sigues siendo tan infeliz como cuando no lo tenías. ¿De acuerdo? Deseos de insatisfacción, sentimientos de insatisfacción, la inseguridad constante por esa seguridad financiera, es decir, ¿dónde está el nivel? ¿Dónde está el nivel? Ay, es que si tuviera 4 o 5 mil euros en el banco para, pues, si me surge un imprevisto, no sé qué, pero es que cuando tienes 4 o 5 mil euros no te conformas y, ay, es que claro, 4 o 5 mil es muy poco, porque es que eso no es dinero, es que necesito tener 15 o 20, es que
Y al final dices, ¿cuál es el nivel? Yo he visto gente que le ha tocado la lotería cuando tocó aquí en Almansa ¿cuánto hace? 3 o 4 años, o 5 años, no sé cuánto hace tiempo, o 2 años, no sé cuánto tiempo hace que tocó, que les tocaron décimos completos, les tocaron más de 100.000 euros y tenían 2 décimos y tenían 200.000 euros y aún así dicen, no, pero es que ¿cuánto me vas a cobrar? Es que, claro, es que sí, ahora tengo dinero, pero claro, es que yo quiero tenerlo ahí por si pasa algo, no sé qué. Digo, pero macho, eras feliz con 200.000 euros menos en tu cuenta y ahora estás mirando si te vas a gastar 2.000 euros en hacer una reforma de tu casa que necesitas. ¿Entendéis esto, verdad? Que sí, es que es tremendo, como ese nivel nunca para de subir, porque nunca las riquezas nos van a dar esa seguridad. Entonces, esas señales de alerta son estas, y también cuando sacrificamos relaciones y principios para tener cada vez más. Qué importante es, esto me pasó a mí, bueno, lo leí por ahí, pero luego me lo dijo, no sé si me lo dijo Ángel o quién me lo dijo. Papá, ¿cuánto cobran las horas? Cuando trabajo por ahí. ¿A cuánto cobran las horas? No me llegó a pasar, pero es que lo vi en un meme de estos. Y luego ellos me dijeron, papá, ¿cuánto cobran las horas? Y yo digo, me lo va a soltar, ¿no? Pues las horas las cobro a 18 euros o a 17 euros. Entonces, 17 euros la hora de mi trabajo. Pues, papá, toma, 17 euros y quédate 1 hora conmigo hablando. Eso lo he visto en memes. ¿Cuántas veces nos tiene que suceder esto para darnos cuenta de que sacrificamos lo que es realmente importante? Por ganar dinero, por tener más, por obtener más. Sacrificio de relaciones, el sacrificio de principios. El sacrificio de principios y de vida espiritual. Vamos a meterlo aquí también. Yo estaba deseando librarme del trabajo a turnos por poder mantener una regularidad en mi asistencia a la iglesia, porque por causa de mi trabajo estaba sacrificando principios de vida espiritual importantes para mí. Y como eso decía, ostras. Yo no digo que haya que cambiar de trabajo o que el trabajo sea, o que asistir a una reunión sea más importante que trabajar. No estoy diciendo esto. Quisiera que se me pudiera interpretar correctamente la importancia de no caer bajo la esclavitud de las riquezas. Jesucristo habla en términos de esclavitud, porque el deseo por las cosas materiales puede volverse tan fuerte que controle nuestras decisiones, pensamientos y prioridades. Las riquezas nos atan a las cosas temporales del mundo, no nos dejan ir a por lo eterno de Dios, porque las riquezas son pasajeras y perecederas. De hecho, todos sabemos que no nos vamos a llevar nada de este mundo. Y sin embargo, ¿por qué vivimos a veces para atesorar tanto? O atesorar poco, porque al final hay veces que incluso intentas atesorar y dices, ostras, es que no, ni aún así lo consigo, ¿vale? Pero cuando las tratamos como lo más importante a las riquezas, estamos sacrificando lo eterno y lo verdadero por lo temporal. Las riquezas generan una sed insaciable y una insatisfacción constante. Es decir, nunca vamos a tener suficiente. Cuando ponemos nuestra esperanza y felicidad en el dinero o las posesiones, siempre vamos a sentir que necesitamos más y más. No vamos a tener nunca suficiente. Siempre vamos a querer más. ¿Por qué? Precisamente porque no hay verdadera satisfacción, ya que las cosas materiales nunca van a llenar nuestros anhelos más profundos. Un mejor móvil enseguida se va a quedar viejo. Un ordenador buenísimo de aquí a 2 años va a ser casi obsoleto. Por mucho que corra ahora, aunque tenga patas y salga andando. Luego se va a quedar casi obsoleto. Un coche moderno al final, bueno, hoy en día hay que comprarse un coche viejo. Yo lo tengo clarísimo. Yo no sé si me compraría un coche nuevo ahora. Yo creo que no. O sea, se me estropea el que tengo, que ya es viejo,
y yo no sé si me compraría un coche nuevo. ¿Qué coche te puedes comprar hoy? Te vas a comprar uno de esos que lleva la correa bañada en aceite, que es malísimo el motor, que te da pegas por todos lados. Te vas a comprar uno de esos que lleva los... ¿Cómo se dice? Los filtros esos de partículas que se taponan y el coche no anda. Te vas a comprar uno eléctrico que explotan las baterías y que no tiene dónde cargarlo. Me pidieron un presupuesto para poner un enchufe para un Tesla. Se habían comprado un Tesla y tenían que poner un enchufe para poder cargarlo. El de Tesla le vendió la moto que con un enchufe normal y corriente cargaba el coche. Y querían poner un enchufe normal y corriente en la cochera comunitaria. Pero el de Tesla no les dijo que hay una normativa especial para los cargadores de coches eléctricos que tienen que hacer un certificado de instalación, tienen que hacer una instalación bien hecha y poner un triste enchufe en una cochera de comunidad de vecinos le costaba 1.000 euros. 1.000 euros, porque había que bajar la línea desde los contadores, ponerle automáticos especiales, diferenciales de protección especial, los automáticos de sobretensión. Bueno, había que hacerlo de una manera especial y había que hacerlo bien hecho. Y eso valía dinero. Y me dijeron que no sé, dice, con 1.000 euros lo cargamos en la gasolina de Repsol con Waylet 10 años. Digo, pues nada, lo lleváis allí y lo cargáis allí, ¿yo quiero que te diga? O buscar a alguien que a lo mejor lo pueda hacer más barato. Un triste enchufe es sacar un prolongador por el balcón, lo bajas y lo enchufas y ya lo tienes. Pero si lo quieres hacer bien, o sea, estamos dispuestos a comprar, que por eso digo, ¿qué coche me compraría yo? No me compraría ninguno, hay que comprarse uno viejo. Es decir, al final las cosas temporales pierden su valor enseguida. Cuando las tenemos, ya no valen lo que valían. Pero es que estamos deseando tener algo, una casa. Cuando tienes la casa, pues sabes que tienes una casa, ¿no? Sabes que tienes un nido, sabes que tienes un sitio donde puedes estar, pero sabes, ya lo has descubierto, que es una hucha rota, ¿no? Que hay que llamar al fontanero, que hay que meter al electricista, que el pintor también cobra, que no sé qué, que se estropea esto, que la puerta, que hay que pagar la comunidad, que los vecinos... Uy, qué mal te lo estoy poniendo. Las riquezas siempre generan una sed insaciable y una insatisfacción constante. No podemos poner nuestra seguridad, nuestra felicidad en ellas, porque siempre nos van a fallar. Van a ser como esa, como dice la palabra, ¿no? Que dice, confías en Egipto, que es como una caña cascada en la que te vas a apoyar y cuando te apoyes te va a traspasar la mano. Las riquezas resultan así, como un bastón que está afilado, como si fuera una caña que está rota y que se nos clava en la mano cuando nos apoyamos en ella. Las riquezas nos llevan a perder de vista nuestro propósito espiritual y a vivir solo para lo material. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, Jesucristo nos habla precisamente de esto. Lo que me impacta es que dice que no podemos servir ni a Dios y a las riquezas a la vez. Entonces, demasiadas veces, muchas veces, más de lo que debería ser, hemos sido engañados por las riquezas. Y hemos resultado esclavizados por las riquezas. En Mateo capítulo 19, del 16 al 22, hay una historia que os doy la cita para los que apuntáis. Son deberes para casa, no la vamos a leer. Es la historia del joven rico, la conocemos todos, ¿de acuerdo? Un hombre que era rico, que quiere seguir a Jesús, y Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y ven y sígueme. Y dice la Escritura que él se entristeció muchísimo porque tenía muchísimas riquezas y no estaba dispuesto a venderlas para seguir a Jesús. Para él era más importante las riquezas que estar cerca de Jesús, que seguir a Jesús. Al joven rico las riquezas lo ataron impidiéndole seguir a Jesús. Estaba esclavizado por las riquezas. No podía servir a las riquezas y servir a Jesús. En Lucas 12, del 16 al 21, Jesús
nos cuenta una parábola, relata una parábola de un hombre rico que hace mucho dinero y tiene muy buenas cosechas y amasa mucho y dice, ¿qué voy a hacer? Estoy ganando más dinero que nunca. Voy a hacer unos grandes graneros y voy a llenarlos y voy a tener de sobra y voy a tener para siempre y no sé qué. Y qué bien voy a vivir. Y le voy a decir a mi alma, alma mía, descansa, repósate, come y bebe, vámonos de fiesta, vámonos de juerga, de vacaciones, vamos a comprarnos un Tesla y vamos a poner un cargador como Dios manda. Y el Señor dice, y esa noche dice, necio, vienen a pedirte tu alma. Y lo que has amasado, lo que has conseguido, ¿para quién va a ser? ¿Qué te vas a llevar? Al hombre rico de esta parábola, las riquezas le dieron una sensación de falsa seguridad. Y lo engañaron. Porque nuestra seguridad solamente puede estar en Jesús, solamente puede estar en Dios. La esclavitud de las riquezas nos hace faltos de generosidad, nos hace avaros, míseros o miserables y tacaños. Suele deteriorar y dañar las relaciones, ya que la esclavitud de las riquezas puede hacer que sacrifiquemos a los demás por alcanzar las metas materiales. ¿Os ha ocurrido esto? Yo trabajé en una empresa, una multinacional, donde había una persona en mi departamento que estaba empeñada en trepar, en ser supervisor o jefe por encima de todos nosotros, por encima de todos los demás. Y esa persona no le importaba para trepar encima de quien tuviera que poner el pie, en el cuello o en la cabeza de quien tuviera que apoyarse. Sacrificó todas las relaciones posibles para conseguir lo que él deseaba. Una mejor posición, un mejor estatus, un mejor sueldo. Dañó las relaciones. De hecho, al final nadie quería trabajar con él, al final nadie quería, lógicamente. Para todos le llamaban el imbécil. O sea, fijaros qué es lo que consiguió. ya que la esclavitud de las riquezas puede hacer que sacrifiquemos a los demás por alcanzar metas materiales. La esclavitud de las riquezas nos deshumaniza, ya que nos lleva a ver a los demás como medios para un fin. ¿De acuerdo? Y no quiero dejarlo aquí, he ido deprisa para tratar de describir todo esto, porque a donde quiero entrar y donde de verdad creo que es importante y lo que creo que tenemos que aprender y que tenemos que conseguir es cómo ser libres del engaño y de la esclavitud de las riquezas. ¿Qué tenemos que hacer para librarnos o para liberarnos de la esclavitud de las riquezas? Porque si lo dejáramos allí diríamos, pobrecillo de mí, porque yo también he caído, yo también me he engañado, yo también en alguna forma, lo quiera ver o no lo quiera ver, he sido esclavizado por las riquezas, aunque no las he tenido, pero he sido esclavizado por ellas, por el deseo de tenerlas. A mí me ocurrió una cosa hace mucho tiempo, hace muchos años. Terrible, tremenda, terrible, voy a abrir mi corazón. Yo donde estaba, en el trabajo donde estaba, éramos un departamento que había 12 personas, estábamos 12 mecánicos, 2 supervisores, un jefe. Y siempre para Navidad se vendía lotería de Navidad, ¿de acuerdo? Entonces yo no compraba nunca, yo por norma no he querido comprar lotería, pero empezaron a acusarme. No toca la lotería nunca porque tú no compras, no toca la lotería nunca porque tú no compras. Y yo les dije, no tiene importancia que yo compre o deje de comprar, ¿para qué toque o deje de tocar? Digo, ¿es que no entendéis esto? ¿Qué? Y al final dije, venga, va, dame un décimo. Si no es por comprar, no lo comprar, si no es por el dinero, venga, va, dejarme tranquilo. Y compré un décimo de lotería. 20 euros, un décimo de lotería de Navidad, lo compré. Y yo cogí y guardé el décimo. Pero ¿qué pasaba en mi corazón con ese décimo? Yo lo compré porque me dejaran tranquilo. Pero en mi corazón, ¿qué pasaba con ese décimo? Estaba guardado, lo guardé en el armario, sabía dónde lo había puesto y empezaba a pensar, hoy se tocara.
Oh, si tocara. Yo no compro nunca, pero ¡buah, si tocara! ¡Buah, si tocara! ¡Buah, si tocara! Siempre he dicho que para que me toque a mí la lotería me tienen que regalar el décimo. ¿De acuerdo? Siempre lo he dicho. He dicho, no, para que me toque la lotería me tienen que regalar el décimo porque yo no compro lotería. Hice un trabajo en una casa, no era una casa, era una asociación. Y como les cobré bien, porque además era para una asociación humanitaria y demás, y les hice un buen precio. Y como sabían que dinero no les iba a coger, porque precisamente les hice un buen precio en ese trabajo, y era cerca de Navidad, ¿sabéis qué hicieron? Me regalaron un décimo. Y me volvió a pasar lo mismo. Guardé el décimo. Oh, si tocara. ¿Y qué haríamos si tocara? Madre mía, si es que un décimo de estos, si toca el gordo, no yo, sino el gordo, el premio gordo, si toca el gordo, es que son 400.000 napos, 400.000 euros del ala. Digo, bueno, lo que te toca Hacienda y tal, digo, pero bueno, Hacienda que se ve lo que quiera, si aquí me va a sobrar, aquí va... Madre mía, podríamos remodelar la casa, podríamos, no sé qué, me podría comprar un coche nuevo. Empiezas a soñar, empiezas a divagar, empiezas a hacerte unos castillos en el aire. Y en esa es el Señor, el Espíritu Santo. ¿Qué estás haciendo? Me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿No te das cuenta que estás poniendo tu confianza en las riquezas? ¿No te he dicho yo que yo te iba a bendecir y te iba a prosperar? ¿No te he dicho yo que no te iba a faltar de nada? ¿No te he dicho yo que yo iba a estar contigo a tu lado siempre? ¿No te he dicho yo esto? ¿Qué estás haciendo, ángel? Y me confrontó. Y cogí el décimo y un acto de fe. Ras, 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 a la basura. Antes del sorteo. Pero luego el tormento fue eso. ¡Ostras, como toque! Digo, ahora solo faltaría que les tocara, porque yo no compro nunca, y les toca, y yo he roto el décimo más tonto que... Yo creo que Dios tuvo misericordia de mí y no tocó. Pero yo le dije, yo decía, Señor, necesito confiar en ti. Y te pido perdón por haber puesto mi confianza en las riquezas que ni siquiera han llegado, que podrían llegar. Pues había probabilidades, no sé si es una entre 1.000.000, no sé las que son. Que podría haber sido. Pero Dios probó mi corazón. Porque yo había caído en la esclavitud de las riquezas. O sea, os cuento esto de manera anecdótica, ¿no? Ni lo tenía apuntado, me estaba acordando ahora conforme estaba. Pero hemos caído demasiadas veces. Yo he caído en la esclavitud de las riquezas. Yo he caído en el engaño de las riquezas. Es muy fácil que caigamos en la esclavitud de las riquezas. Y el problema es que si caemos en la esclavitud de las riquezas, no podemos servir a Dios. Porque nos falta la confianza. Nos falta la fe. Podemos hablar mucho, podemos predicar mucho, pero ¿cómo vamos a demostrarles con nuestra vida a aquellos que les hablamos de un Dios poderoso si dudamos que Él sea poderoso para solucionar mi situación económica o financiera? El problema es que cuando caemos en la esclavitud de las riquezas no servimos a Dios. No podemos servir a Dios. ¿Qué tenemos que hacer para liberarnos de la esclavitud de las riquezas? Venga, 7 puntos, 7 cositas, creo que son importantes. La primera de todas, es necesario cambiar la forma en la que vemos el dinero y los bienes materiales. Tenemos que reconocer que las riquezas se pueden convertir en un ídolo en nuestra vida. Cuando ponemos nuestras esperanzas, seguridad y satisfacción en lo material, estamos reemplazando a Dios con un Dios falso. Tenemos que cambiar el chip. El dinero es algo que necesitamos para vivir, pero el dinero no es el fin de nuestra vida.
El dinero es algo, sí, nos hace falta, es una herramienta. Pero no tiene más valor que ese. No podemos darle más valor del que tiene. El dinero no nos va a solucionar la vida. De hecho, posiblemente mi padre llevara razón en esto. El dinero nos complica la vida. Te toca la lotería y si me hubiera tocado la lotería, ¿qué hubiera pasado? Pues que me hubiera hecho un tonto. Un tonto. Me hubiera complicado la vida, seguramente. Hombre, no lo sé. Pero el dinero no es la solución para nuestra vida. Colosenses 3:5 dice que la avaricia es idolatría. El querer tener más, el querer tener más, el querer tener más es idolatría. Segundo punto. Tengo que reconocer que las riquezas nunca me van a traer satisfacción duradera. ¿De acuerdo? No van a ser para siempre, van a ser temporales. Y tengo que darme cuenta de esto, que hay algo eterno que sí que puede traer satisfacción eterna a mi vida, a mi alma, a mi espíritu, a todo mi ser. ¿De acuerdo? Ahí tenemos Eclesiastés 5:10. Si lo podéis poner rápido, si las ponemos rápidas, las leemos. Eclesiastés 5:10, por favor. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y Lucas 12:15. Lucas 12:15, que creo que dice... y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿De acuerdo? Al contrario, la sociedad nos enseña que cuanto más tienes, más vales. Pues Jesús dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Venga, el tercer punto es practicar la gratitud y el contentamiento, agradeciendo por lo que tenemos y confiando en la provisión de Dios. Y esto serían Filipenses 4, del 11 al 13. Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto está diciendo Pablo, que ha pasado momentos buenos y momentos malos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fijaros que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nosotros lo sacamos del contexto la mayoría de las veces y decimos, puedo hacer cualquier cosa. Ahí se refiere a saber vivir con contentamiento. Tenga más, tenga menos, todo lo puedo hacerlo. Si tengo poco como si tengo mucho. ¿De acuerdo? Y Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6, 7 y 8. Primera de Timoteo 6, 6, 7 y 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y el 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora fíjate que podemos estar contentos aunque no tengamos abrigo, porque estamos en verano. Bueno, es una broma, es un chiste malo, ¿de acuerdo? Venga, el cuarto punto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que... lo pilla ahora, ha llegado un poco tarde el muñequico. Tenemos que desarrollar una vida de generosidad. Esto a mí me ha costado. Pero cuando damos dinero, estamos quitándole valor al dinero. Cuando somos desprendidos, cuando somos generosos, estamos diciéndole al dinero, no vales lo que dices que vales, no eres importante. Entonces, desarrollar una vida de generosidad. Al dar, desmantelamos el poder que las cosas materiales tienen sobre nosotros y demostramos que nuestra confianza está en Dios, no en lo que poseemos. ¿De acuerdo? Proverbios 11, 24, 25. Proverbios 11, 24, 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y el 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado.
Y 2 Corintios 9, 7 y 8. 2 Corintios 9. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Fijaros cuál es el plan de Dios. Este es el plan de Dios para nuestras vidas. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, o sea, el plan de Dios es que en todo tengamos todo lo suficiente y abundéis para toda buena obra. Es decir, que tengamos todo lo suficiente y que por encima de eso podamos participar en dar para buenas obras. ¿De acuerdo? Ese es el plan de Dios. Es decir, que tú tengas lo suficiente y que aún tengas más para dar, para repartir, para participar en ayudar y en bendecir y en sembrar, como decimos nosotros. Venga, el quinto. Poner nuestra confianza en Dios y no en las riquezas. Aquí sí que necesitamos hacer un ejercicio de confianza. Es decir, Señor, yo es que tú eres Dios, es que las riquezas, el dinero, las posesiones no son Dios, no son permanentes, no son eternas. Lo que yo pueda conseguir, lo que yo pueda tener, lo que yo pueda acaparar, lo que yo pueda amasar, eso no es eterno, eso es que se va. Hubo una situación aquí en España que recuerdo, me contaba mi madre, yo nunca lo entendía de pequeño, pero hubo un gobierno que emitió una moneda que luego otro gobierno que hubo seguido, no sé si fue en la Segunda República o por ahí, había un dinero que decían el dinero de Negrín. Y ese tenían dinero, pero ese dinero dejó de valer de un día para otro. Eran pesetas entonces, aquí en España. Ese dinero dejó de valer de un día para otro. O fijaros lo que pasó en Argentina con el corralito. O sea, es que puedes tener muchísimo. ¿Y qué? ¿Y qué? Y al final es un papel o una moneda que pone Banco de España bueno, ahora pone Banco Central Europeo. ¿Y qué? Poner nuestra confianza en Dios, no en las riquezas, para romper con la esclavitud de las riquezas. Debemos colocar nuestra seguridad y nuestra esperanza en Dios, en lugar de depender de lo material. El dinero es inestable, pero el Dios que nos provee, que nos da en todas las cosas, como hemos leído, lo necesario, lo suficiente, y aún para que podamos abundar en toda buena obra, es inmutable y eterno. Él sí que es firme, fundamento firme, ¿de acuerdo? Proverbios 18:11. Estoy dando trabajo a Samuel. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Y como un muro alto, ¿dónde? En su imaginación. ¿De qué sirve eso? Y 1 Timoteo 6:17. Esto es importante porque Pablo le está diciendo a Timoteo, diles a los ricos de la iglesia, porque en la iglesia también hay ricos, que no pongan su confianza en las riquezas. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Si Dios te da un coche bueno, es para que lo disfrutes. Si Dios te da una casa, es para que estés a gusto y la disfrutes. Si Dios te da dinero, es para que tú puedas disfrutar. Y vamos a ver, si nosotros como padres, siendo malos, le permitimos caprichos y le damos cosas buenas a nuestros hijos, Dios, que es un padre bueno, ¿no te va a permitir un capricho? ¿De dónde sacamos esa mentalidad de que Dios es un ogro tipo Shrek y no nos va a dejar disfrutarnos ni darnos un capricho? No, pero es que como hay tanta necesidad, que no sé. Ver. Sexta.
Lo dice más adelante, en Mateo capítulo 6, versículo 33, cuando dice, mas buscad primeramente. Puedes ponerlo, Mateo 6:33, mientras lo explico. Buscar primero el reino de Dios. Se trata de priorizar el reino de Dios por encima de cualquier preocupación material, centrando nuestros pensamientos y deseos en las cosas espirituales. Es decir, ¿qué importancia tiene el reino de Dios en nuestra vida? Esto es determinante. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, está hablando de las necesidades, todas estas cosas os serán añadidas. Todas esas cosas que la gente que no conoce a Dios se preocupa por ellas. ¿De acuerdo? Y Colosenses 3:2, también quiero que me lo pongas, que dice, mas buscad primeramente, mas buscad las cosas de arriba. Poned vuestra mira, Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿De acuerdo? Venga, séptima y última. Esta abarca muchos puntos, pero vamos a tratar de verlos rapidito. Es mantener un enfoque integral de nuestra economía sometida a Dios. ¿Esto qué significa? Esto significa ser buenos mayordomos de nuestra economía, sometiendo nuestras finanzas, nuestra economía, a los principios bíblicos. Y significa esto que nuestras prioridades financieras deben alinearse con las de Dios. Y esto incluye muchas cosas, las voy a decir rápida, no quiero explayarme en esto, las he enseñado muchas veces, creo que las he compartido bastantes veces, entonces vamos a ir rápido. Primero, dar el diezmo como un acto de obediencia y reconocimiento de la provisión divina. Es importante que seamos fieles a Dios en esto. Si la Biblia entera nos habla de ser generosos, el mínimo es el 10%, el mínimo. Pero es que ser generoso es mucho más que eso. Malaquías 3:10, Proverbios 3, 9 y 10. No los vamos a leer, rápido. Luego, ofrendar generosamente con un corazón dispuesto que muestra nuestra generosidad mucho más allá del diezmo. Es decir, no conformarnos con un 10%, sino decir, si es que Dios me lo ha dado todo, si es que el 100% es suyo, ¿cómo le puedo decir mi vida y mi corazón son tuyos y mi cartera y mi bolsillo son míos? ¿Está claro? Entonces, esto sería 2 Corintios 9, 6 al 7, 2 Corintios 9, 6, 7, que habla precisamente de ser generosos, Lucas 6, 38. Luego, honrar a Dios con nuestras primicias, entregando lo primero y lo mejor. Es una buena táctica espiritual al principio de cada año o al principio de un contrato o al principio de algo, de una ganancia especial, honrar a Dios con una parte de eso. Eso le agrada al Señor y eso bendice toda la masa restante. Yo recuerdo, cuando empecé a trabajar ahí en Bimbo, el primer salario que me dieron lo entregué completo, íntegro al Señor. Lo llevé al tesorero de la iglesia y dije, toma, esta es la primicia. Y eso a mí me dio la seguridad de saber que yo iba a estar ahí. Mira que me quisieron echar, mira que tuve problemas por llamarle la atención a un jefe mío, a un supervisor, porque era blasfemo continuamente, y al final ya me cansé y le dije, cállate la boca ya deja de blasfemar, hombre, que no puede ser así, pero qué marcha lleva, qué impío, ¿quieres que yo me cague en tu...? Y igual me excedí un poco, pero claro, me cogió manía, me enfiló, me quería echar, me llevaba trillado, pero yo sabía que Dios me había puesto ahí. Y sabía y a lo mejor la primicia era una tontería, pero a mí me daba seguridad de saber, y se lo dije directamente, digo, digo, tú aquí no me vas a poder echar tú. ¿Quién te crees que eres? Aquí me metió el Señor. Yo estoy aquí por la voluntad de Dios. Y mientras sea la voluntad de Dios, yo estaré aquí trabajando. Y tú puedes hacer lo que quieras, pero deja ya de dar patadas porque te vas a hacer polvo el pie, porque estás dando patadas contra el aguijón. Digo, pero puedes hacer lo que quieras tú mismo. Al final luego nos hicimos más amigos que gorrinos y aún nos vemos y tal, y lo saludo, lo veo, me ve, trabajando por mi cuenta me ha llamado para hacer trabajos en su casa, en casa de su hija, o sea que sin ningún problema. Pero puse las cosas bien claras y me dio la seguridad de saber que yo había
entrado por la voluntad de Dios y que además era como un respaldo divino especial. Luego, administrar sabiamente nuestros recursos. Esto es importante. Administrar sabiamente nuestros recursos. Me estoy acordando ahora, no lo tengo aquí anotado. Esto es administrar sabiamente nuestros recursos. A ver, las primicias, Éxodo 23, 19, ¿de acuerdo? Que no he dado la cita. Luego, administrar sabiamente nuestros recursos, Lucas 16, 10 y Proverbios 27, 23 y 24. ¿Por qué? Porque por mucho que tengamos, si no lo administramos, no nos va a servir. ¿Cuánto dinero le dieron al hijo pródigo, al hijo que se fue? Le dieron un chorro. O sea, le llenaron la petaca, pero bien. ¿Y qué hizo? Vivió perdidamente. ¿Y qué pasó? Que comenzó a faltarle. Más claro agua. Más claro agua, ¿de acuerdo? Yo creo que cuando él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, quizás se dio cuenta de que no le había dado al cielo lo que tenía que darle al cielo. Esto lo dejo ahí para que penséis. Quizás él, como no fue fiel ni en diezmos, ni en ofrendas, ni en primicias a Dios. Pero bueno, lo dejo ahí para run run. Honrar a Dios con nuestras primicias, administrar sabiamente nuestros recursos. Luego también evitar el endeudamiento. Proverbios 22, 7 y Romanos 13, 8. Romanos 13, 8 dice que no debáis nada a nadie. Evitar el endeudamiento. Ahora, ¿qué es el endeudamiento? El endeudamiento es cuando... ¿Sabéis esta gente que pide un préstamo para irse de vacaciones? Eso es una locura. Eso es una locura. Eso es una tragedia. Eso es impensable. ¿Eh? O para salir en las fiestas. O sea, es que eso es un soberano disparate. O sea, endeudamiento, la única... Esto es mi forma de pensar y de entender, la mía, personal, no lo dice la Biblia, ¿vale? La única deuda o forma de endeudarse que entiendo que puede ser aceptable y que es aceptable es cuando tú firmas una hipoteca. Cuando tú firmas una hipoteca, habiendo valorado que más o menos tienes los recursos para poder afrontarla, obviamente, pero sabiendo que si no puedes, llega el caso de que no puedes, el inmueble se hace cargo de la deuda. ¿De acuerdo? Esa creo que es la única forma aceptable de endeudamiento. ¿Que quieres comprar un coche y no puedes pagar 30.000 o 40.000 o 50.000 euros, que vimos unos coches que valían 50.000 euros, valían, ¿no? 50, eran muy bonitos. Estuvimos en la Renault de Albacete, porque le avisaron a María de que había un coche allí que podía ser el suyo, que podía comprarlo y tal y cual, y vimos los nuevos que había allí. Claro, coches chulísimos, coches que además son espectaculares, que son guapos. La Renault Espace, como dicen ellos, Espace, como digo yo, es guapísima, o sea, pero claro, 57.000 euros, o sea, yo no sé lo que era. O sea, si tú no te puedes comprar un coche que vale eso, porque ya son eléctricos, valen más caros, claro, o híbridos. Si tú no te puedes comprar un coche así, pues no te lo compres, te compras uno el de mi hija, que se compró mi hija, que es un Renault Megane de segunda mano con 600 euros. Y funciona. Ya está. No te lo compres nuevo, no tiene nada que ver. Pero bueno, aquí cada uno haga lo que quiera. Yo estoy diciendo lo que yo creo, lo que yo considero que puede ser una deuda aceptable. La única que yo haría sería meterte en una hipoteca, en un préstamo hipotecario que el inmueble responde frente a la deuda. Que no te quiten tu cama de debajo de ti, como dice la Escritura. Y finalmente, planificar con diligencia de cara al futuro. ¿Y cómo se come esto de planificar con diligencia de cara al futuro si no podemos ahorrar para no depositar nuestra esperanza en las riquezas? Una cosa es confiar en las riquezas y otra cosa es planificar con diligencia de cara al futuro. Proverbios 21-20 y Proverbios 6, versículos del 6 al 8. El Proverbio 6 habla de la hormiga. Mira la hormiga, perezoso. ¿No te das cuenta cómo salen en el verano y cogen su comida para el invierno? ¿De acuerdo? Entonces, apartar un poquito para tener una reserva
sin poner nuestro corazón en eso, es también bíblico y es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, primero, repaso, ¿vale? Rápidamente. Creo que es importante esto, creo que es necesario, creo que tenemos el reto en la sociedad, en medio de la sociedad que vivimos, tan materialista y tan idólatra del dinero, esclavizada a las riquezas, creo que tenemos el reto de aprender esto para ser libres, para poder servir a Dios. Porque si estamos esclavizados por las riquezas, no podemos servir a Dios. Que lo dice Jesús, que no lo digo yo, que no es que vamos a servir mal, es que no podemos servir. Y es que es fuertísimo esto. Y si nuestro servicio a Dios, que creemos que es a Dios, resulta que no está siendo un servicio para Dios, estamos confundiéndonos, estamos apoyando la escalera en la pared opuesta de donde tenemos que subir. Entendemos esto, ¿verdad? O sea, imagínate que yo tengo que subir a la terraza de un edificio para hacer algo y apoyo la escalera en la del edificio contrario. Voy a subir a la del otro, no a donde quiero llegar. Por eso necesito servir a Dios. Tengo que cambiar mi forma de ver el dinero. Las riquezas pueden ser un ídolo y tengo que dejar de ver al dinero como la solución a mis problemas. Tengo que reconocer que las riquezas no me van a dar esa satisfacción duradera, eterna, duradera. Tengo que practicar la gratitud y el contentamiento. Tengo que estar contento con lo que tengo y tengo que confiar en que Dios me va a proveer lo que me falte. Tengo que desarrollar una vida de generosidad. Tengo que empezar a dar dinero. Pero no tengo, pero tienes que empezar a dar. En la medida de lo que tienes. ¿De acuerdo? Tengo que poner mi confianza en Dios, no en las riquezas. Tengo que saber que Dios es el verdadero apoyo, es la roca sólida, el cimiento y el fundamento firme, estable, que Él es inmutable, es eterno, que Él me ama y que Él no me va a fallar nunca. Es Dios mi seguridad. Tengo que enfocarme en las cosas de Dios, tengo que buscar primero el reino de Dios y su justicia, tengo que priorizar a Dios por encima de cualquier otra cosa y luego tengo que hacer un ejercicio de poner en marcha los principios bíblicos aplicados a mi economía. Como sea mi economía, el nivel de mi economía, sea mucha o sea poca, tengo que aplicar los principios bíblicos que son someter mis finanzas a esos principios y priorizar lo que Dios dice con respecto a lo que yo pienso o con respecto a lo que la sociedad me ha enseñado y a lo que yo he aprendido. Dar el diezmo, ofrendar, dar primicias, honrar a Dios con mis primicias, administrar sabiamente mis recursos, evitar endeudarme y planificar con diligencia, apartar y tener una reserva. La esclavitud de las riquezas es una condición en la que el deseo de poseer y acumular bienes materiales toma el control de nuestra vida y nos aleja del propósito divino y nuestra relación con Dios. Porque no nos engañemos, si somos esclavos de las riquezas, no servimos a Dios. Vivir con una mentalidad de dependencia en Dios, siendo generosos y confiando en su provisión, es la clave para experimentar verdadera libertad bajo el señorío de Jesucristo. Tú le preguntas ahora a cualquier persona de la calle, el primero que pase por la puerta, ¿cuál es tu problema? ¿Crees que lo solucionarías si te tocara la lotería? Y salvo que tenga una enfermedad incurable, te dice que sí, que el dinero le ayuda, que el dinero es la clave. Esta es la sociedad en la que vivimos. La sociedad donde, no nos engañemos, el Dios que reina son las riquezas, el tener, el poseer, el tener más. No podemos servir a dos señores. Y es cuestión de elección. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a decidir servir? Tenemos que ser sabios, inteligentes, aprender todo esto y ponerlo en práctica para no permitir que las riquezas nos sigan engañando y nos sigan esclavizando. Porque nuestro servicio a Jesucristo depende de cuánto sirvo yo a las riquezas.
Es fuertísimo esto, ¿eh? No sé si lo habéis pensado alguna vez, no sé si lo habéis entendido así, pero cuando yo me dedico a servir a las riquezas, no puedo servir a Jesús. Y yo quiero servir a Jesús. Yo quiero hacer un servicio excelente para Él. Yo quiero que tú y yo seamos siervos y siervas excelentes de Jesucristo. Aquí no se trata del siervo del Señor. Aquí se trata de que todos somos siervos y siervas de Jesucristo para servirle en el lugar donde estamos, para servirle con la gente que nos han puesto al lado, para servirle donde estamos trabajando, para servirle donde estamos estudiando, para servirle en el Mercadona o en el Consum o en el Hiperver que vamos a comprar, para servirle en el mercado, para servirle en la oficina, para servirle en la escuela, para servirle en el instituto, para servirle en la comunidad de vecinos, para servirle donde Dios nos ha puesto, para ser unos siervos eficaces. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias. Queremos que tú nos abras los ojos, que tu palabra nos ilumine, que nos enseñes en qué medida y dónde estamos siendo esclavizados por las riquezas. ¿Dónde ha podido llegar el engaño en nuestras vidas, el engaño de las riquezas? Que tú nos abras los ojos, que tú nos abras el entendimiento, que tú nos muestres. Porque queremos ser libres de esto, Señor. Porque entendemos que si las servimos a ellas no te podemos servir a ti, Señor. Y queremos ser siervos. Queremos ser siervos buenos y fieles. Queremos que cuando llegue el día tú nos digas, bien, buen siervo y fiel. Y no que nos digas, estuviste sirviendo a las riquezas demasiado tiempo. Que tú nos enseñes esto, Señor. Que tú nos lo hagas ver. Porque estamos entendiendo que depende nuestro servicio a ti. Depende de cuánto servimos a las riquezas también. Y por eso queremos ser libres de esto, Señor. Queremos confiar en ti. Sabemos que en ti podemos confiar. Sabemos que tú eres firme, estable, que tú eres un Padre bueno que nos ama, que nada nos va a faltar, que tú vas a proveer de todo en nuestras vidas, que tú nos vas a dar todas las cosas en abundancia, que tú incluso nos vas a permitir tomarnos y tener algún capricho que otro, que tú no vas a permitir que nada nos falte, que tú vas a cuidar de nosotros, que igual que cuidas de las aves vas a cuidar de nosotros, que igual que cuidas de la naturaleza vas a cuidar de nosotros, que tú vas a estar siempre ahí, Señor, que vas a ser nuestro proveedor y que vas a ser nuestro buen Padre, nuestro buen Dios, que nos cuida y nos provee y nos protege. Te damos gracias, Señor, que nuestro corazón esté siempre firme y seguro en ti, Señor. Padre, renunciamos a la seguridad que nos quieren proporcionar las riquezas, Señor. Renunciamos al engaño de pensar que si tenemos más dinero vamos a tener menos problemas o va a ser la solución para nuestros problemas. Señor, renunciamos a estos pensamientos. Señor, aceptamos la verdad de que tú eres la roca firme y estable, donde podemos confiar y en quien confiando estamos seguros. Señor, declaramos que nuestra seguridad está en ti y no en el salario que nos pagan a final de mes, y no en el dinero que tenemos, y no en el dinero que pensamos tener. Nuestra confianza y nuestra seguridad eres tú. Bendito Señor y Dios. Y a ti nos agarramos y a ti nos entregamos. Y en ti decidimos confiar en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Qué bueno que Dios quiere que tengamos en todo lo necesario. En todo. Y que aún tengamos para dar y para repartir. No es que quiera que lo pases, no, es que quiere que nos sobre, que tengamos abundancia. Sobre este tema habría mucho y largo y tendido que hablar, no me quiero enrollar mucho más. Pero fijaros cómo Abraham, dice la escritura de Abraham, que Abraham era riquísimo en ganados, en plata y en oro.
Y era la bendición de Abraham. Y esa bendición de Abraham nos puede alcanzar a nosotros también. Pero bueno, es larguísimo el tema. Que cambiemos verdaderamente ese chip. Porque ese chip ha sido tantos años y claro, ay, si yo tuviera rico. Si yo fuera rico. La canción, si yo fuera rico. Si yo fuera rico seguramente sería más borrico. Pero bueno, nuestra confianza es Dios. Que el Señor os bendiga mucho y que seamos libres del engaño y de la esclavitud de las riquezas. En el nombre de Jesús. Libres para servirle a Él con toda libertad, con todo el corazón y con toda el alma. Que el Señor os bendiga. Sin preocupación ninguna por el dinero. Es algo que yo siempre le decía al Señor. Señor, si tenemos que estar pendientes de para pagar el alquiler, para pagar no sé qué, si tenemos que estar pendientes de esto, digo, yo tiro la toalla. Digo, yo no puedo estar preocupándome de eso. Yo tengo que preocuparme de otras cosas. Yo tengo que ocuparme en otras cosas. Yo no puedo ocuparme de si, ay, me falta... Nosotros podemos ser libres de eso. Nuestra preocupación no tiene que ser si llegamos a final de mes, si nos falta, si no nos falta. Dios se encarga de todo. Si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. Que Dios os bendiga, que tengáis un muy buen domingo, una muy buena semana. Que el Señor os bendiga. Libres de la esclavitud y del engaño de las riquezas. En el nombre de Jesús.